es interesante esto porque, por ejemplo, hay unas cosas curiosas, ¿no? La Biblia está conformada por 66 libros y coincidentemente el libro de Isaías está formado por 66 capítulos, ¿ok? Incluso, incluso eh, según los entendidos teológicos, así como el Antiguo Testamento tiene 39 libros, de la misma manera el libro de Isaías tiene 39 capítulos que destacan o enfatizan la ley y el gobierno de Dios. Pareciera que esto es un tenor constante en el Antiguo Testamento, pero aquí se pone más interesante todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, nosotros entendemos que principalmente destacan la gracia y la salvación de Dios. Y asimismo, exactamente sucede con los 27 capítulos finales de Isaías, que se enfocan precisamente en lo mismo. ¿Ok? Estos contrastes y semejanzas entre el libro de Isaías y toda la Biblia realmente son fascinantes. Por cuestiones académicas, por ejemplo, y para mejor comprensión del libro de Isaías, los teólogos, como veíamos el jueves anterior, en el caso con el pastor Eber Rojas, mi gran amigo, a quien mando un saludo en este sábado, veíamos en el Consejo de Maestros que el libro de Isaías se podría dividir en partes, ¿no? En tres segmentos probablemente, ¿no? Una primera parte, capítulos del 1 al 35, capítulos proféticos que tratan del juicio de Dios. Una segunda parte, capítulos del 36 al 39, capítulos de contenido histórico y que están escritos en forma de prosa literal. Y una tercera parte, capítulos del 40 al 66, escritos en verso, enfocándose en la gracia de Dios, el sufrimiento del Mesías, la gloria que seguirá después de ello. Estos capítulos básicamente son mesiánicos y tienen que ver con el anuncio y la llegada del Mesías, los principios de su reino, la restauración de su pueblo y también la restauración de la tierra, la misión del Mesías y algo muy relevante para los adventistas del séptimo día, la misión de aquellos que prepararán el camino de su venida. Consolaos, pueblo mío. Si se dan cuenta, ese es el título del folleto de la lección. Pareciera que, como les dije antes, llegamos a la parte central, ¿no?, de este trimestre. Claro, recordemos que hasta ahora, en el estudio del libro de Isaías, nos hemos centrado con una posibilidad muy grande de temas y de aplicaciones, de las cuales solo hemos tomado algunas de ellas, ¿no? Solo hemos tomado algunas de ellas. Ya les comenté en una ocasión, por ejemplo, que una vez hace algunos años conocí a un doctor en teología que tenía un doctorado precisamente en el libro de Isaías. Todo un programa doctoral, ¿no? De investigación, preparado para la enseñanza, 4, 5, 7 años de estudios, solamente del libro de Isaías. Con esto vemos la extensión y la profundidad de provecho que podemos encontrar en este libro enorme. Ahora, vamos un poco a las preguntas con ustedes. Cuando hablamos de consolar al pueblo, en el tema que hemos estudiado esta semana, ¿de qué se quería consolar? ¿O de qué se estaba consolando? ¿Consolación de qué? A ver, vamos a participar. Y también invito a todos aquellos quienes están en el YouTube, en el canal de YouTube, por lo menos es lo que puedo ver, que puedan hacer sus preguntas o participen también. Son libres de poder participar. A ver, Abril, mi mamá creo que quiere participar, decir algo. De lo que iban ¿cómo se llama?, a sufrir Ok, con el exilio, ok. pero ya les daba la esperanza de que iban a salir de ese proceso. Magnífico, magnífico. Ahora, eh, ¿por qué razón o por qué razones, ¿no?, el pueblo llegó a cosechar estas consecuencias, ¿no? O sea, estamos hablando del exilio, de la esclavitud, de la destrucción, de la muerte, etcétera. ¿Por qué razón o por qué razones el pueblo llegó a cosechar estas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles fueron? Bueno, si me permites, Pedrito, Claro, hermanito, vamos. recordemos que la semana pasada, en el capítulo 39, vimos pues a Ezequías, ¿no? Con todo lo que había hecho Dios por Ezequías, y sin embargo, él, cuando vinieron los emisarios de Babilonia, porque habían visto las grandes señales, ¿no? El retroceso Claro, de la sombra a 10 grados,
y ellos que eran estudiosos de la astronomía y de todo eso, y vieron la sanidad de Ezequías, entonces ellos vinieron a indagar por ese Dios maravilloso que había hecho esos milagros, ¿no? Y sin embargo, Ezequías, como fiel reflejo de su pueblo, se envaneció, se enalteció y en lugar de dar el testimonio que corresponde, mostró los tesoros y las riquezas, ¿no? Entonces todo el pueblo había caído en apostasía, todo el pueblo había caído en rebeldía, eh, desde su rey, ¿no? Entonces, de todo eso es lo que, por eso es que todo eso es lo que llevó a que mañana, un tiempo más tarde, Babilonia invada al pueblo de Israel y se los lleven cautivos y como muy bien decía tu mamita, sufrieron 70 años de cautividad y bueno, pero Dios les dio un consuelo, ¿no? Así es. Finalmente, la Amén. venida del Mesías. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Armandito. Creo que Gilmer tenía la mano levantada. A ver, Gilmer, nada más tu micrófono. No solamente rapidito, o sea, la cuestión de la transición del 39 al 40, como que ¿no? Después de lo que dice Ezequías dice, ¿no? O sea, ¿y ahora de qué está hablando? Si ya la paz viene. Pero viendo según de Crónicas, no lo voy a leer, nos dice de que después de Ezequías, dice que el pueblo se corrompió terriblemente. O sea, ustedes lo pueden leer según de Crónicas, y dice que fue un completo y aquí realmente lo que está diciendo Isaías es la consolación que les iba a dar ya cuando están el segundo éxodo de Babilonia hacia Jerusalén, la promesa después de los 70 años de cautiverio que los iba a llevar. De eso está hablando acá, ¿no? Acá hay como se dice, algo que no está en la Biblia, que Isaías se pasa de frente, pero aquí está hablando básicamente la consolación, como hizo con el pueblo de Dios en el primer éxodo, lo va a hacer en el segundo éxodo. Yo les voy a dar consolación después de todo lo que ha pasado el pueblo. Eso nada más quería acotar. Ok, perfecto, gracias, gracias. Ahora, les estaba preguntando, ¿no? O sea, ¿cuáles habían sido las razones, ¿no? Creo que Armandito mostró también, o sea, el hecho de que el pueblo se fue en un pecado, ¿no? Se vistió ¿cómo se llama? En orgullo, en una exaltación propia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de orgullo, de exaltación propia, ¿no? ¿De qué manera esa manifestación de orgullo y exaltación propia se hace en realidad en la actualidad, en mi vida personal? ¿Nos hemos preguntado eso? Claro. A ver, hermano Manuel, creo que quiere Oye, levantar. hermano, yo nomás me quedé, porque hiciste la pregunta de qué pasó, por qué les permitió Dios eso, porque eran bien paganos. En Isaías, Dios te pone el ejemplo, te dice, vas al bosque, te cortas un árbol, te haces un asado con el árbol. Y por cierto, los argentinos piensan que ellos lo inventaron el asado. No, ya está en la Biblia ahí. Y si te haces un asado y luego te calientas y luego con lo que te sobra te haces una estatua y luego te le hincas a la estatua, te pregunta Dios, ¿quién es más grande, la estatua o el que la hizo? O sea, y porque eran bien paganos, por eso Dios les permitió que los llevaran así, que les hicieran lo que les hicieron, por paganos. También. Y a nosotros, si nos apartamos de Dios, nos va a pasar exactamente igual. Y lo que nos dice es que a pesar de que seamos tan paganos y como le queramos llamar, Dios nos sigue queriendo. Por eso es que yo pienso que ese es el título, Consolados pueblo mío, porque aún a pesar de todo nos sigue considerando su pueblo. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Nuevamente voy a la pregunta, ¿no? A la pregunta esta, o sea, porque, digamos, el pueblo, empezando con el gobernante, con el rey, entraron en una situación de orgullo y de exaltación propia. Nuevamente, o sea, ¿cómo se hace manifiesto eso en la actualidad, en mi vida diaria, en mi relación, por ejemplo, dentro de la iglesia, en mi casa? O sea, ¿cómo ocurre eso? ¿Ocurrirá o no? Y si ocurre, ¿cómo es que pasa? Digamos, ¿cómo se hace manifiesto, cómo se hace realidad eso, ¿no? Del orgullo, de la exaltación propia, en este momento. Cuando yo, por ejemplo, pienso que los logros que he adquirido económicos o académicos han sido por mi esfuerzo, como el rey Nabucodonosor lo hacía, lo dijo, ¿no? Cuando se lo convirtió Dios en una bestia,
Dijo, Babilonia, mi gran ciudad que yo he construido, ¿no? Cuando tú llegas a pensar que porque tú eres tan maravilloso y que todo lo que haces te va bien por tu sabiduría, cuando le dices a tu esposa, aquí el que manda soy yo porque soy más maravilloso que tú, ¿no? Pues, ¿sabes? Es arrogante. Aparte, si ves a Ezequías, cuando Dios le dijo lo que le iba a pasar a su pueblo, no le importó. Dijo, pero no va a ser en mi tiempo. No, no va a ser en tu tiempo. Ah, bueno. O sea, ahí te dabas cuenta que ese rey estaba completamente desubicado. No le importaba su generación. Y así nos ponemos nosotros a veces, ¿no? Ay, mírame, todos los títulos que tengo, fui a Harvard y tengo este título y porque yo soy maravilloso. En vez de decir, porque Dios me ayudó, Dios puso los medios, Él estuvo siempre atento a lo que yo necesitaba. Cuando tú ya piensas que tú eres la gran maravilla del planeta Tierra, entonces tienes un problema, ¿no? En vez de decir, Dios, acuérdate que soy barro, ¿verdad? Y, o sea, esa es la posición que nosotros tenemos, acuérdate que soy barro. En vez de decirle, mírame a mí, qué grandioso y maravilloso. Ay, Dios, ¿por qué me hiciste tan maravilloso? Eso es fundamental, ¿no? Ese Sí, reconocimiento es que de eso es nuestra cierto. limitación, ¿no? Claro. A ver, Armandito. Eso es cierto lo que dice el hermano Manuel, porque Dios permite que a algunas personas nos vaya mejor que a otras personas. Y muchas veces cuando nos va mejor pensamos que es por nuestra propia capacidad. Entonces ahí es donde nos entra el envanecimiento, donde nos entra la soberbia, donde nos entra, bueno, yo soy bueno en lo que hago, pues es mi propio esfuerzo, yo lo he conseguido con mi propio sacrificio, yo lo he conseguido porque soy mejor, pues, no como los otros que no tienen. Entonces tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Amén. Si no reconocemos que todo viene de Dios, es donde nos entra el envanecimiento. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Gilmer. Vamos, para poder continuar. El micrófono, Gilmer. Rapidito, solamente correcto lo que están diciendo los hermanos, solamente que pienso en nuestra época, hablo por mí, nos falta humildad, ¿no? De reconocer realmente que no somos nada, como dijo el hermano, ¿no? O sea, todo lo que logremos se lo debemos a él, pero la iglesia en general, o sea, vamos a Apocalipsis, ¿no? Con la Odisea, nos creemos ricos, que tenemos la verdad y que tenemos los tesoros que tenía Ezequías y que vamos a tener la salvación, pero lo que leíste en Evento de los Últimos Días, debemos considerar aquello que dice la Biblia, de que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Así que humildad como la de Cristo. Amén, amén. Vamos a esto, ¿no? Desde la caída del hombre en el Edén, el enemigo siempre se ha esmerado por mostrar el carácter de Dios como el de un ser severo, ¿no? Castigador, que da la vida, pero que también da muerte. Como un ser que bendice a los buenos y obedientes, pero que también maldice a los malos y desobedientes. Como un ser que nos entrega el libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo, pero que al final, si lo rechazo, solo recibiré destrucción. Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el Dios que tú conoces? Quiero invitarlos a que abran sus Biblias y podamos leer en el libro de Juan, versículos muy conocidos, ¿eh? Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Ok? Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es lo que dice ahí? Si lo tienen, lo leen. Si no, yo lo leo, no hay problema. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios no es condenar al mundo, sino salvarlo por medio de él. Ahora, ¿cuál es el Dios que nosotros estamos mostrando al mundo? O sea, esto también es importante, ¿no? Porque como movimiento, como organización, como pueblo, nosotros tenemos una tarea. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el Dios que estamos mostrando al mundo? ¿Un Dios que condena o un Dios que entrega consolación? Consolación, ¿no? Dios que nos ama. Esa debería ser nuestra tarea. Lo que el Esa hermano debería ser. mencionó anteriormente, hermano, de que tenemos la verdad. Yo no conozco mucho de doctrinas otras, pero sí es cierto. O sea,
las que he conocido y comparando la adventista, sí es cierto que tenemos mucha más luz en cuestión de profecías y todo eso, pero no es para que la metamos abajo de la mesa, ¿no? O sea, es para que le digamos al mundo, mira, esto es lo que nosotros creemos por esto y es bíblico lo que nosotros creemos, no nomás nos lo inventamos. O sea, sí es cierto, pero no es para que nos sentamos orgullosos de eso, es para que nos humillemos delante de Dios y lo agradezcamos y le enseñemos a la gente lo que quiere Dios para ellos, ¿no? Que es un Dios lleno de misericordia, de gracia, que te quiere añadir a sus filas, no te quiere separar. Amén. Y las consecuencias de lo que tú sufres es tu mismo comportamiento. O sea, Dios te está diciendo, ven, pero tú no quieres. Dios no te puede forzar. Él te ama. Pero si tú no quieres ser amado, ¿cómo te aman a fuerzas? No se puede. Claro. Entonces, en el momento que tú te apartas de Dios, te unes a las pandillas del enemigo y pues así te va, ¿no? Sin embargo, aun cuando andas en las pandillas de los enemigos, en el Viejo Testamento hay un versículo que te dice, donde tú estés, si tú me llamas, yo voy y te saco de donde estás. Mando a mis ángeles, no importa dónde estés. Dios no tiene límites. Ok. Excelente. Gracias, hermano Manuel. Gilmer, otra vez, ¿tenía la mano levantada? No, solamente, no, ahí creo que se quedó levantada. Ok, ya la voy a Sí, bajar, no va. no te apures. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Este anuncio de la consolación al pueblo de Dios y a un mundo sumergido en el pecado nos hace ver cuál debería ser nuestro papel, ¿no? Y nos hace reflexionar en esto. ¿Cuál es el rol que tenemos en medio de esta labor? ¿Te has puesto a pensar de qué manera debemos enfrentar el mal? ¿Sí? Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 21, dice esto, ¿no? A mí me tocó bastante esto, ¿no? Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Con el bien. ¿Sí? Ahora, ¿te has puesto a pensar cómo Dios enfrenta hasta ahora y cómo terminará con la maldad de la tierra? ¿Haciendo más mal o haciendo el bien? Recordemos esto, ¿no? Recordemos que al final del tiempo, el enemigo mismo va a caer de rodillas para reconocer, justo eres, Señor. Y esto es crucial, ¿no? Ahora, en esta parte de lo que significa compartir el evangelio, las buenas nuevas, la palabra, ¿cuál es nuestra tarea, no? ¿Y cuál es nuestra experiencia también al compartirla o al recibirla, ¿no? Yo le había invitado a mi hermano Luis aquí. Hermano, adelante. Hermanitos, muy buen día, feliz sábado a todos. Me pongo nervioso, lo voy a tratar de ser breve. ¿Sí? Gracias por la invitación, hermano. Mi testimonio acerca de cómo ingresé yo o cómo conocí el evangelio fue a través de un tío. Mi tío, nosotros somos de Zitácuaro, Michoacán, de México, y mi vida ha sido un poquito difícil, ya que los primeros meses a 8 años de edad me entregaron con mis abuelos paternos. Entonces ahí yo viví con ellos. Ellos me enseñaron los valores de cómo ser un buen ciudadano. Desafortunadamente, a los 8 años, a 16, mis padres me recogieron. Ese fue el peor error, ¿no?, que yo siento que pasó en mi vida. Bueno, en ese transcurso, mi tío era jugador de fútbol. Él empezó a tomar. Con el tiempo, nosotros vivíamos con mis abuelitos, éramos muy pobres, no teníamos, vivíamos en una casa de adobe, etcétera, etcétera. Entonces él, en el periodo cuando yo vivía con mis padres, yo me separé, por lógica, por problemas entre ellos, de la familia de mis abuelitos, a los cuales amé mucho. Y en ese tiempo mi tío se vino para acá, para Estados Unidos, para lograr el sueño americano. Acá mi tío ya venía con un problema de alcoholismo.
Entonces no, por lo que yo tengo entendido, no sabíamos de él o no sabían por varios años. Entonces, con la amnistía de Donald Reagan, del presidente, él pudo lograr agarrar su residencia y él aquí conoció el mensaje, pero es un testimonio también sorprendente de él. Entonces, él cuando ya tuvo la amnistía, él regresó para México. Ya mi tío regresó un poco cambiado, dio el mensaje, trató de dar el mensaje a toda la familia de parte de mi papá, y aceptó un tío, su hermano, y una hermana, que es mi tía, y su esposo. Entonces, aquí viene cómo fue conmigo. Y yo en esos tiempos, cuando me fui con mis papás, prácticamente ahí viví todo lo opuesto de lo que debe de ser un buen hijo o tener una relación con sus papás. Ah, Fue muy difícil, muy complicado esa parte. Ah, pero resulta que mi abuelito enfermó de diabetes y le tuvieron que amputar su pierna. Y entonces, yo, como yo andaba ya en la calle, no andaba en buenos pasos, no quiero entrar en detalles, este, eh, a mí me daba vergüenza ir allá con mis abuelitos por todo lo que me enseñaron ellos. Pero cuando me dijeron que mi abuelito estaba muy grave, entonces decidí regresarme con mis abuelitos a cuidarlos. Y fue una maravilla. Para mí son los mejores años de mi vida, ¿no? El vivir con ellos, el haber vivido con ellos. Ah, bueno, en ese tiempo yo quería ser jugador profesional de fútbol, entonces eso me ayudó mucho a alejarme de muchos peligros, muchas cosas feas. Ah, pero recuerdo que eh, siempre, ya en esa edad de la juventud, pues son momentos difíciles y, am, y tomaba, llegaba a la casa y nunca me miraban mis abuelitos, ¿verdad? Eh, Andaba con los amigos, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que mi tía y sus dos niñitas, y principalmente una pequeñita, en ese tiempo tenía como unos 4 o 5 añitos, am, era mi primita, es mi primita. Yo estaba todo hasta el cuarto final y llegaba mi primita, siempre me tocaba la puerta los sábados. Y yo miraba la diferencia de cómo eran ellas con todos los demás primos. Se logra notar la diferencia de unas personas que son amorosas y temerosas de Dios a los demás. Ah, Esa niñita llegaba y me tocaba y yo andaba todo bien, pues, con harto sueño, y ellos llegaban como a las 7, 8 y me tocaba la pequeñita y se ponía a cantar coritos conmigo todos los sábados. La niñita, ¿no? Como que me quería mucho, tenía mucho aprecio a mí, y la niñita llegaba solita y luego su mamá la regañaba, recuerdo, porque se tenía que aprender los 13 versículos de la semana para la escuela de los niñitos, y recuerdo que la regañaba, entonces yo le ayudaba para que no la regañara. Le decía, ok, vamos a repasar, mamá. Así fue como empecé yo, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y recuerdo ese corito que nunca se me olvida, ¿no? Ah, el corito es, si Cristo toca tu puerta hoy, ese corito, ¿no? Y ese siempre me lo cantaba, siempre decía que me lo cantara, me lo cantara. Yo no iba a la iglesia, yo quería andar en mi mundo, etcétera, etcétera. Mi tía me hacía la invitación, yo le decía a mi tía, no, tía, usted ya vivió su vida, ahora déjeme vivir mi vida. Yo tengo todavía mucho que caminar, usted ya se casó, ya tuvo su hija, como que me molestaba. Bueno, así pasó. Mi tío llegó ya el tiempo dice, se acorta. Este, eh, Mi tío, en ese tiempo, yo ya no le encontraba más, sentido a mi vida. Los placeres, andar con los amigos. Yo llegaba a la casa, me encontraba vacío. Una vez uno de los hermanos, creo que el hermano Manuel mencionó que no le encontraba sentido a su vida. Entonces yo, en ese sentido, yo también llegaba a la casa y me sentía vacío. No sentía, andaba con amigos, andaba de noviero, andaba tomando, andaba en los antros, etcétera, etcétera. Entonces un amigo me invitó para venirme para acá, para Estados Unidos. Entonces, resulta que yo ya había hecho todos los planes para venirme con ellos y se enteró mi tío, el que es adventista acá. Entonces mi tío, me dijo, yo te puedo ayudar, mi hijo, no te vayas a exponerte por allá, ¿no? Porque no está tan fácil como piensan. Entonces, llegué aquí, eh, este, y para resumir, recuerdo que tomé, los estudios bíblicos, y en una predicación del pastor Bullón fue donde decidí,
entregar mi vida a Dios. Y, me siento muy bendecido porque mi vida cambió y he cometido muchos errores, pero Dios sé que me ha perdonado mis errores y trato de seguir una vida ordenada como Él manda, aunque con desafíos, pero sé que Dios siempre está conmigo y me ha bendecido con una buena esposa, me ha bendecido con dos maravillosos niños y ahora pues trato de seguir, de dar el mensaje ahí en México, ¿verdad? Con toda mi familia, ¿verdad? Y, y ese es mi testimonio, hermanos. Amén, hermano, amén. Gracias. Mira, es una cosa impresionante, o sea, y la obra que uno puede hacer, incluso como en este caso que menciona el hermano Luis, o sea, una niña, o sea, que es increíble, ¿no? Esto, digamos, me deja el hecho de que me entrega una enorme responsabilidad también, ¿no? El compromiso que debo manifestar por las almas, por las vidas de otras personas, ¿no? Y que cada uno de nosotros debe tener. Yo no sé si ustedes tienen un comentario en este momento, este es el momento, y si quieren hacerle alguna pregunta al hermano Plata, este es el momento también. O sea que la niñita de la que hablas, hermano Silver, ¿era allá en México o no era aquí entonces? No, es algo triste, hermano, pero sí, en realidad, es, su, ellos crecieron en la iglesia, mis primitas, en México. Su nombre es Delaney. Ahorita no quiere saber de Dios. Ella se alejó del mensaje. Pero aquí viene la cosa triste, hermano. No, cuando no hay una familia, el padre y la madre no están unidos. ¿Se acuerdan que les mencioné que mi tío llevó el mensaje y se bautizó un tío, mi tía y su esposo? Pues su esposo se vino para Estados Unidos también con mi otro tío, pero aquí encontró otra mujer. Entonces él decidió hacer vida. Aquí se Ya. casó con la señora, entonces ellos les afectó mucho y descuidó ya a las pequeñitas, ¿no? Entonces ahorita yo estoy tratando de llevar el mensaje a mi primita ahora, la hermanita, hermano, entonces estamos en oración con ellos, ¿no? Porque ya Claro que son sí, una señorita, ya con familia y todo, ¿no? Pero sí, claro que sí. gracias a ella me tocó el corazón y sí. Amén, amén. Gracias, hermano Luis, nuevamente, muchas gracias. Aprecio mucho también el deseo de poder compartir con nosotros esta experiencia. Y estas experiencias son las que justamente nos motivan, ¿no? Nos animan, nos hacen reflexionar, nos hacen ver justamente el valor de un pequeño esfuerzo que podamos hacer, ¿no? Por los demás. Amén. Gracias. Yo quiero compartir aquí también los mensajes que están entrando en el YouTube. Por ejemplo, está aquí a José Pérez, bueno, habla de una hermosa meditación, reflexión, ¿no? Rosalba Carrasco también dice, feliz sábado hermanos, Dios me los bendiga. Rosalba Carrasco, los miro cada sábado. Y bienvenida, Rosalba, también, bienvenida a este momento. Siempre acompáñanos. Deblin Rivas también, Deblin, mucho gusto de que estés aquí también con nosotros. Un feliz sábado para ti, para la familia también. Chanito también comenta que un gran testimonio, hermano Plata, y también él comenta y dice, Dios obra siempre con estas personas. Y así es, así es. Ahora, esto también me lleva a comentar los versículos 2 y 3 del capítulo 40 de Isaías, que dicen esto, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Otra versión dice, hablen con cariño a Jerusalén. Reconociendo el papel, ¿no? El rol que debemos cumplir como adventistas del séptimo día, como miembros de la iglesia de Inland, reconociendo el papel que tenemos en el llamado al mundo para buscar al Señor. ¿Qué palabras son estas que tenemos que entregar? En este tiempo, por ejemplo, ¿no? de pandemia, de crisis sanitaria, de moralidad, de enfermedad, ¿cuáles son las palabras que debemos entregar a un mundo en necesidad, a una iglesia en necesidad?
¿Qué piensan? Pues compartir las buenas nuevas de salvación, ¿no? De que pasará, esto pasará porque Cristo viene a recogernos, Cristo viene a llevarnos. Entonces lo que estamos pasando acá es un pequeño periodo de prueba, un pequeño periodo de llamamiento que Dios nos hace y debemos con cariño, con amor, amonestar y hablarle del amor, de cuán grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros y las cosas que hará, porque sus promesas están escritas en la palabra de Dios. Amén. Y esto no es nada más que un breve preámbulo. Amén, amén. Gracias, gracias Armandito. Ernesto, antes mami, Ernesto quería hablar. Sí, mi hermano. Vamos, ¿Me Ernesto. escuchan? Bienvenido, claro que sí. Sí, gracias por la invitación, lindo programa, saben, viendo cómo se encuentran ahorita las circunstancias en el mundo, yo creo que esta es una buena oportunidad para hacer ver a la gente que ese lindo mensaje de un mundo mejor, sin dolor, sin sufrimiento, es una realidad, y invitarles a que busquen esa invitación, ¿verdad? A seguir al Señor, a esa nueva tierra, a ese nuevo mundo. Amén. Amén. Gracias, Ernesto, y gracias y mucho gusto de tenerte aquí con nosotros esta mañana también. Miren, esto que ustedes han estado manifestando, ¿no? Esperanza, ánimo, consuelo, alivio, las buenas nuevas, ¿sí? El compartir el mensaje. Fíjense que hace poco vi de un estudio científico de una universidad inglesa, ¿no? Donde se tomó muestra de dos grupos de personas que fueron expuestos, ambos grupos de personas fueron expuestos a un virus respiratorio. Por si acaso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En el estudio de estos grupos de personas, a un grupo de personas se la aisló y se le quitó sus relaciones humanas, sus amistades, sus vínculos sociales, sus hermanos de iglesia. Pero al otro grupo, también expuesto al mismo virus respiratorio, se le mantuvo sus amistades, sus relaciones, vínculos sociales, hermanos de Tuvo iglesia. mejor éxito el que ¿Okay? tenía relaciones. El resultado de estos estudios es de que aquellos a los que se les quitó todo contacto con sus semejantes, con sus amigos, con sus familiares, sus hermanos de iglesia, tuvieron 4 veces más posibilidades de enfermar que aquellos que mantenían sus vínculos humanos. ¿Okay? Nuevamente les digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Al visualizar esto, ¿no? Al tener en cuenta también esto, ¿qué importancia tiene el mensaje que damos y nuestra relación con los demás? ¿Se ha puesto a pensar? Considerando el hecho del mensaje que Dios quiere que sus enviados entreguen al mundo, ¿no? De hablar al corazón, hablar con cariño, ¿de qué forma práctica hablamos al corazón de la gente? ¿De qué forma práctica hablamos con cariño al mundo? A ver, hablemos, a ver. ¿De qué manera práctica hacemos realidad esta parte, esta frase que dice, hablen con cariño a los demás? Hermano Pedro. Cuéntame, Vero, creo un gusto de verte también acá, Vero. Ahí Gracias, está. hermanito. Yo pienso, hermanos, que en este mundo hay tanta necesidad, aún antes de la pandemia, hay tanta necesidad en el ser humano que nosotros sabemos que tenemos a Jesús y que Él está con nosotros y que nos ayuda y nos apoya. Pero hay tanta necesidad de cariño de humanos. Por ejemplo, porque muchas veces una persona está pasando por problemas o necesita cariño, necesita atención, necesita una palabra de aliento, o que está pasando depresión y no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros con una sola palabra o con un solo minuto que le dediquemos a esa persona, podemos transmitirle el amor de Jesús y la esperanza. Porque yo he tenido la experiencia de que hay gente que yo no sé qué está pasando por problemas,
pero yo siempre me gusta hablar y decirle cómo estás, cómo lo estás pasando, está todo bien, ¿en qué te puedo ayudar? O estoy pensando en ti, estoy orando por ti, porque me interesa, me importa cómo te sientes. Entonces, la gente hasta ha llorado a mis amistades y me dicen, Vero, muchas gracias. Tú no sabes cuánto me han hecho bien esas palabras. O yo misma, cuando alguien me habla y me dice, Vero, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hermano, de esa manera nosotros podemos transmitir más el amor de Jesús que de otras. A ver, Vero, un detalle, o sea, un detalle. ¿Y qué efecto tienen esas personas cuando tú haces eso? O sea, ok. En lo personal, a mí me da gozo. Ok, pero digamos, ok, yo entiendo, o sea, a nosotros nos llena, pero digamos a la persona a la que tú estás tratando, ¿qué efecto tiene en esa persona? Que le da, que siente esperanza o siente, siente que alguien que le importa a alguien. Excelente. Se siente que le importa a alguien, se siente importante, se siente Amén. valiosa. Amén. Amén. Gracias, gracias, muchas gracias. No sé si alguien más quería comentar algo. Pedrito, a ver, ¿me permite? Sí, Pedrito. Sí, a ver. Sí. Dale, Armandito, vamos. Pedrito también. Oh. No, la primera las damas, por favor, Estercita. Gracias por estar con nosotros. Sí, ya, gracias, Armando. Sí, mira, cuando tú dices qué es lo que se siente o qué siente, ¿no? Te voy a decir, según lo que más o menos me ha pasado también igual, cuando las personas muestran mucho el cariño, el afecto, ¿sabes qué es lo primero que uno se da cuenta? Que el amor de Dios, o sea, se manifiesta a través de esa persona, o sea, eso te da como más fe, te da más esperanza de que Dios existe y que Dios se preocupa por ti y que te ama, ¿no? O sea, Amén. Yo cuando me he encontrado con, o sea, estando en problemas con ese tipo de personas, o sea, eso es lo que yo he sentido. Amén. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Vamos en orden porque todos quieren participar. Vamos, Vero, vamos, Vero. Hermano Pedro, lo que más creo cuando una persona, cuando yo me estoy sintiendo triste como humano, ¿verdad? Porque a veces le llega uno, especialmente a uno que no tiene familias aquí, a veces uno se siente triste, pero Dios nos usa para demostrarnos que no estamos solos, nos demuestra su amor por medio de esa persona que nos dio esa llamada o que nos mandó un mensaje. Amén. Nos demuestra su amor, nos da su amor por medio de la gente. Amén. Ajá. Amén. Excelente, excelente. Miren, quiero hacer nada más un pequeño paréntesis aquí. Saludar a Pedro, acaba de entrar Pedro Ceseña. Me da gusto verte, Pedro. Me da gusto también de que estés bien físicamente. Sabemos del accidente que tuviste hace unos días y nuevamente digo, me da gusto que el Señor te haya protegido y que estés aquí con nosotros, ¿sí? Hemos orado por ti también y gracias a Dios que estás bien, por lo menos que te veo bien. ¿Ok? Bienvenido también a este momento. A ver, creo que había Hilmer que tenía la mano levantada. El micrófono. No, parece que entendía excelente de las hermanas y que creo que es lo que necesitamos en todas las iglesias. Solamente el punto de que cuando nos enfoquemos en ayudar a estas personas y como dices en el Evangelio, escuché un sermón que decía, muchas veces nos preocupamos en los tiempos que vivimos, en las profecías, pero no, eso es pasajero, decía este predicador. Démosle el mensaje de lo que va a venir después, el cielo, qué es el cielo, cómo va a ser el cielo. Así es. Dios, si tienes en este tiempo de la oportunidad de decirle, mira, esto que estamos pasando no es nada para lo que viene. Lo que viene es algo, una felicidad que nunca terminará. Amén, amén. Enfocarnos en esto, ¿no? Enfocarnos no precisamente o no solamente en la vida presente, que sí es importante, enfocarnos cada día en la vida futura, en la vida eterna. Amén. ¿Había alguien más que quería hablar? No sé si mi mamá también quería decir algo o comentar. Y hermano Pedro, lo que yo quería comentar Hermano era que yo quería comentarte era que allí muestra a Dios cómo Dios en todo lo que Él hace dice es perfecto, ¿no? Él dice que no es bueno que el hombre esté solo, está hablando de la humanidad, ¿no? Así o sea, se nota que cada individuo necesitamos una palabra de esperanza en ciertos momentos, ¿no? Y los comentarios que han estado haciendo los hermanos y hermanas es
ahí se mira, ¿no? Cómo hasta en eso uno testifica que Dios existe, ¿no? Por la necesidad que tenemos de las relaciones humanas. Amén. Muchas gracias, hermano. Dos manos levantadas aquí. Está Mónica. A ver, Mónica. Sí, buenos días. Justo en esta semana estábamos estudiando la devoción matutina con los niños, con los chicos, y una de esas matutinas decía la pregunta: ¿qué respondes tú cuando te dicen que eres, por qué eres adventista, no? Entonces, somos adventistas porque guardamos el sábado, somos adventistas porque somos vegetarianos, porque venimos a la iglesia, porque damos los diezmos, porque somos adventistas, ¿no? Y entonces ahí la respuesta es de que nosotros somos adventistas porque conocemos a Jesús y eso es lo que tenemos que dar a conocer a los demás. Hacer conocer a otras personas que nosotros somos quienes somos porque tenemos un amigo que nos enseña a tener una vida feliz y mejor, ¿no? O sea, ese es lo que deberíamos dar a conocer a los demás, ¿no? Y que se haga una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén, amén. Ahora, muchas gracias, Mónica. Ahora, Armandito. Sí, sí, Pedrito. Bueno, yo siempre trato de hablar un poco de mi experiencia personal, ¿no? Tú decías cómo se puede llegar a las personas, hablarles con cariño, hablarles bonito, ¿no? Yo siempre escuché decir de que uno no puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces yo decía de la experiencia personal porque a veces el carácter nos traiciona. A veces el carácter nos traiciona y a veces somos un poquito fosforitos, como se dice por acá el término, ¿no? Entonces, uno tiene que estar realmente en paz con Dios, en comunión con Dios para poder hablarles de Dios a otras personas. Porque si no tienes una relación personal con Cristo, no te van a salir las palabras apropiadas. Muchas veces uno dice, no, pero yo no sé qué decir. Bueno, busca a Dios cada día, ora a Dios cada día y Dios nos pondrá las palabras adecuadas para poder hablar a otras personas, ¿no? Entonces eso es lo que quería aportar. Amén. Amén, gracias. Miren, un elemento más que se manifiesta aquí en Isaías 42 es el elemento del perdón. ¿Sí? También esta parte, es parte del mensaje que Dios nos pide que entreguemos al mundo, el anuncio de que Cristo ya hizo lo necesario por nosotros. En la cruz, Cristo ya perdonó nuestros pecados, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Ok? Ahora, regresemos nuevamente a Isaías capítulo 40, versículos 3 al 8. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino, camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Fíjate, Amén, todo qué esto lindo. realmente, estos simbolismos son impresionantes, o sea, son increíbles. Quiero que nos enfoquemos un poquito, unos minutos, los minutos que nos quedan en algunas partes de todo esto, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo en el comienzo, ¿no? En el desierto, preparad el camino, enderezad la calzada, ¿no? ¿Por qué el camino del Señor se empieza a preparar en el desierto? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Por qué empieza la preparación del camino para la venida del Señor en el desierto? ¿Han pensado en eso? Miren, recuerda que en el desierto existe la posibilidad y facilidad de un encuentro personal con Dios, de un encuentro y una relación íntima con Dios.
Y es en el desierto donde Dios se manifiesta abiertamente al ser humano. Escucha esto, estamos hablando de términos figurados, o sea, no quiere decir de que nos vamos a ir al desierto para encontrarnos con Dios, ¿ok? Oseas capítulo 2, versículo 14, dice esto. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la hablaré con ternura. ¿Recuerdas algunos momentos importantes de Dios con sus hijos en el desierto? ¿En la Biblia? Yo creo que hay varios, ¿verdad? Varios ejemplos. Tal vez Moisés y la zarza ardiente, tal vez Israel en el desierto. Ahora, en nuestra vida contemporánea, en el presente, en nuestra vida cotidiana, ¿en qué desierto podemos encontrarnos con Dios? ¿De qué desierto estamos hablando? Pues eso es personal, ¿no, hermano? O sea, Ok, cada quien claro. tiene su propio desierto, ¿no? Ok, ¿A poco no te sientes así cuando estás todo lleno de problemas y que no encuentras soluciones? O exacto. cuando yo he conocido personas adventistas ya grandes de edad que no tienen nada, no tienen una hermana en específico que no tenía un solo hermano y el hermano no vivía cerca. La señora se sentía completamente sola, iba a la iglesia cada sábado. Ese puede ser su desierto de ella, una soledad que no la puedo Exacto. explicar, ¿no? El desierto, la soledad, la crisis, cuando todos nos abandonan y todos nos han dejado solos, es en ese lugar y en ese momento que podemos ver más claramente a Dios y que Él se revela también a nosotros. Dicho de otra manera, ¿no? Dios prepara primero el camino para llegar a nuestro corazón con la revelación de Jesucristo para que luego nosotros preparemos el camino para su venida. O sea, esto es fundamental, ¿no? Es interesante saber que el camino, por ejemplo, ¿no? En el tiempo en el que se escribió esta profecía, estos anuncios, o sea, saber, es interesante que en el camino de Babilonia hacia Jerusalén, en el tiempo del profeta Isaías, este camino era muy accidentado. Hablamos del camino de regreso, ¿no? Del lugar del exilio o del hogar temporal, de la esclavitud, del camino de regreso hacia la libertad, la tierra definitiva, la paz y la seguridad. Este camino era escarpado, con algunas montañas empinadas y valles profundos. Quienes venimos de Sudamérica y conocemos los Andes, la cordillera de montañas más larga del mundo, sabemos lo que un camino escarpado significa y lo profundo de los valles o los cañones, ¿no? Visto desde la altura de algún pico empinado. Y cuán conveniente, cuán seguro, cuán apropiado es cuando las montañas y los valles van encontrando un nivel más parejo. Luego de que estas diferencias se emparejan, según dice el versículo de Isaías 44 y 5, aparece la afirmación, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando escuchamos esta afirmación que anuncia, que invita a ver la venida del Señor, que dice que los valles serán elevados y las montañas serán bajadas, lo torcido se endereza y lo áspero se alisa, ¿qué es lo que quiere decirnos? Ubiquémoslo en un plano personal, o sea, en un plano de mí, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? ¿Se han puesto a pensar? Porque es un elemento de preparación, estamos hablando de una preparación para que pueda venir el Señor. Aparte, hermano, eso también es personal, ¿no? O sea, el momento más difícil que un ser humano puede pasar, yo digo, son momentos de enfermedad, ¿no? Y el evento más difícil sería la muerte. Y si no estás agarrado de Jesús, lo vas a pasar solito porque no tienes de dónde agarrarte. Pero si tienes la esperanza de Jesús y esa esperanza que te va a resucitar cuando Él venga, eso hace una gran diferencia. Y de esa preparación está hablando Dios, que te prepares, porque para ti puede llegar antes, para otro puede llegar después, pero necesitas estar listo. Si no, hermano, vas a estar completamente solo en el desierto de la vida y vas a atravesar el desierto de la muerte solito. Y que no hay dónde hacerse, o sea, o le entras o no le entras. Hermano Pedro. Pero, vamos. Yo creo que ahorita en estos momentos que está de pandemia y que vienen cosas más, pues, peores, ¿verdad?
Ahorita es el momento del desierto y es el momento en que debemos fielmente reencontrarnos con Dios. Amén. Amén. Ahorita es el momento, siempre ha sido el momento, pero más ahorita, porque en estos tiempos es el tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de tener más comunión con Él, porque tenemos, como decir, menos actividades fuera, tenemos más tiempo en nuestras casas, estamos más en este encierro, y este encierro ese es desierto para nosotros encontrarnos completamente con Él y agarrarnos más de su mano para que cuando venga lo más difícil, nosotros permanezcamos firmes. Amén. Amén. Gracias, Vero. Charlie, creo que tiene la mano levantada, Charlie. Te escuchamos. Sí, Pedrito, estaba escuchando atentamente a la hermana Verónica también. Sí es importante, ¿no? Porque si en estos tiempos, con este virus que se ha expandido en todo el mundo, eh, nos han asustado y nos han dicho, quédate en tu casa, no te reúnas, la distancia social, todo. Si esto es lo que nos depara el futuro, ¿qué serán con otras cosas mayores? O sea, no nos vamos a poder ver. Y con ese miedo y temor, bajo esa experiencia de ese estudio que mencionas, que la gente tiene menos posibilidad de curarse cuando está distanciada, y las personas que se reúnen se curan más rápido o no les pasa nada, entonces yo creo que respetando un principio de salud y bíblico más aún, las personas deberían también perder el miedo y reunirse de alguna forma, de repente no en el templo porque está prohibido, podría empezarse a lo que se hacía antes, ¿no? A los grupos pequeños, de alguna forma. Entonces, con los que se sientan más seguros, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando vean las personas esa confianza, se irán reuniendo y empezarán. De repente es algo apolítico, ¿no? Pero, o algo saliendo un poco del protocolo, lo que se está imponiendo, pero si las normas se van a implantar amparándose un tema sanitario y que dicen supuestamente que es para cuidarte, pero va y atenta contra la salud también física y emocional de las personas, que es principalmente por donde los virus y los males entran, yo creo que las personas deberían pedir primeramente, nosotros deberíamos primeramente a Dios que nos proteja y que ese virus del miedo ante todo se erradique y podamos gastarnos nuevamente, sentir al hermano, orar por él y viceversa, ¿no? Yo sé que el Señor nos va a bendecir y nos va a proteger. Amén. Muchas gracias, Charlie. Miren, quiero dar el instante nomás para poder leer aquí los comentarios. Chanito hace otro comentario, dice, Dios obra siempre con estas personas. Amén. El hermano Manuel González también está haciendo un chat, comunicándose en el chat aquí, que dice que Dios está en su trono todavía. Gracias, muchas gracias. Y Devlin Rivas también dice, al acercarnos a otros, no solo llevamos un mensaje de esperanza, sino que llenamos un vacío en la vida de la persona o personas con las que tenemos contacto, ¿no? Nunca sabemos el gozo que llevamos a sus almas. Esto es crucial, hermano, o sea, el efecto que puede tener nuestra relación, nuestras palabras, el ánimo que le podemos dar a los demás, es muy, muy importante. Y acá dice nuevamente Devlin, también dice, el desierto del vacío existencial, ¿no? En ese desierto es donde el Señor primero quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros, ¿sí? Y esta parte, esta imagen de las montañas que bajan, de los valles que se elevan, Dios promete quitar de nosotros nuestro orgullo, nuestro afán de sentirnos y vernos superiores a los demás, esas asperezas de nuestro carácter, ¿no? Y lo torcido de nuestro ser. ¿Ok? Esto es fundamental, hermanos. Y es necesario de que haya este cambio de morfología en nuestro carácter para que pueda ocurrir también ese milagro de la transformación en nuestras vidas, que es lo que el Señor justamente los entrega. Y miren, llegamos al final de la lección de esta semana. Realmente ha sido una experiencia increíble esto. Llegamos al final de la lección de esta semana y espero que hayamos podido comprender que en el plan de salvación, nuestro Dios nos encarga que nos liguemos, que nos unamos a Él, que estemos junto a Él,
para que la geografía de nuestros caracteres sea transformada, para que las asperezas de nuestra conducta se alicen y lo torcido de nuestro ser sea enderezado. Espero también que podamos tener presente que al unirnos con Dios y visualizar la necesidad de un mundo sumergido en pecado, debemos recordar que somos nosotros los llamados a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de consuelo a un mundo en necesidad. Somos los llamados a entregar el evangelio, las buenas nuevas de perdón y salvación, ubicándonos de forma visible y elocuente en la parte más alta, ¿no? Para que todo el mundo pueda oír el llamado de Dios a través de cada uno de nosotros. Y debemos recordar que este llamado al mundo incluye el reconocer el verdadero carácter de nuestro Dios, manifestado en Jesucristo. Un ser que proporciona vida y no muerte. Un Dios que te busca incesantemente y que te llama con amor. Que Dios te bendiga. Quiero hacerle recordar en este tiempo, ¿no?, de que la lección es una oportunidad para aprender y conocer más a Jesucristo. Y sobre todo a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje o contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases también. Podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar de este estudio y sintámonos libres de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles que a todos los que estamos en este momento, en esta reunión de Zoom, también a recordarles de que en un momento más tarde yo les envío el link donde pueden ver el repaso de esta lección de esta semana a través de YouTube. Y no olviden suscribirse y hacerle like también y compartirlo, sobre todo con sus amigos. Así que en este momento vamos a hacer el alto y vamos a despedirnos de los hermanos de la iglesia de Inland. Pueden prender sus cámaras, hagan el adiós, estamos el saludo y gusto de verlos a todos ustedes, ¿ok? Y entonces vamos a despedirnos. Gracias, Génesis, nuevamente, y nos vemos la próxima oportunidad.